Colega TV presenta a los Lead Brothers. Muy verdad. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Pepe Panda, ¿cómo estás? Hola maestra, ¿cómo está? Aquí en este abril lluvioso. Ya sé, esta semana, nuestra semana cumpleañera, porque hay que hacer el comentario que esta semana acabamos de celebrar el aniversario de los libros podcast, pero esta semana, el lunes fue mi cumpleaños y el miércoles es el cumpleaños de Pepe Panda. No, el viernes, Con 5 años de... ¿Cuándo dije? el miércoles. Ah, no, perdón, el viernes. Eso es lo que estaba en mi mente. Entonces, pues abril es nuestro mes cumpleañero y resulta que lluvia de abril. Muy poético, pero muy impráctico. Mucho muy, y luego más cuando uno deja las ventanas abiertas en la casa, ¿verdad? Terribles Todo en orden, decisiones que se pues nada toman. por el pendiente. Así es. Pero bueno, si estás oyendo esto y no sabes de qué se trata, me olvidé de decir que esto es Los Libros Podcast. Es muy importante. Sí, ya no sabemos ni qué capítulo vamos porque la semana pasada fueron vacaciones. Ya sé, como verán, ya estamos como muy laxos en esto de cada 8 días y todo, pero no se preocupen que seguimos leyendo, seguimos aquí. Sigue Pepe Panda preguntándome que cuándo grabamos y si no le pregunto yo y luego nos andamos dando vacaciones, que nos da por tomarnos así a la mala, pero ya estamos aquí y hoy traemos librazo. Muy bien, porque ahorita es Aries Sazo. Eh, Y ahorita con la pues calidad de bueno, audio que trae parece que estamos escuchándolo en AM como en la hora nacional, maestra. Así que cálmate un súbale buen. al volumen. Sí, por favor, súbanle para que estén listos con lo que les vamos a platicar hoy. ¿Cuál es? ¿Sale? Hoy traemos un libro que se llama Lejos de Luisiana. Ok. Ajá. De la autora española Luz Gabás. Este libro fue el premio Planeta 2022, o sea que es un libro que se está hablando de él, ¿eh? O sea, en redes, en Bookstagram, en BookTok, en todas estas comunidades de lectores, pues la gente está hablando, se está presentando en todas partes, ha sido todo un fenómeno y la verdad es que no es para menos porque el libro es muy, muy padre, muy interesante. Sí, para que veas, no es de los cortitos, chiquitos, digeribles, este es un libro choncho, pero con Vaya. mucha sustancia. Oye, Sí. ¿Luisiana es el estado gabacho o es una mujer? No, es el estado gabacho, como bien lo dice, Ah, esta región de Estados Unidos. Es muy interesante porque es una novela romántica, ajá, que en esta historia de amor te tiene así como sale tu lado rosa y quieres saber qué va a pasar entre Susan Girard e Iscate, que ahorita te cuento quiénes son, pero son como estos dos hilos conductores de la historia romántica. ¿entre Susan y qué? No, Suzette Girard Ah, perdón, Iscate. Iscate es el nombre del hombre. Ixcate. Iscate, porque es un indio cascasquia. Ya te voy a tener que anticipar, ya que te está causando tanta comezón el nombre de Iscate. Es un indio de la tribu de los cascasquia. Ok, ok. Uh-huh. Y bueno, como te digo, la novela es una novela romántica, pero tiene como telón de fondo un contexto histórico súper interesante porque se desarrolla a finales del siglo XVIII en esta región de lo que hoy es Estados Unidos, justamente en Luisiana, en todas estas tierras indómitas cercanas al Mississippi, y pues están ocurriendo como muchos eventos históricos, entre ellos lo que va, o sea, de lo que te puedes pensar que es lo más relevante, pues es todo lo que va cambiando como el pensamiento en el mundo, ¿no? Que yo siempre pongo estos ejemplos de que, pues es la independencia de las 13 colonias, luego viene la Revolución Francesa,
Y esto empieza pues a cambiar el mundo y vienen las independencias de muchos países de Latinoamérica, ¿no? O sea, a raíz de que todo esto se empieza como a cambiar estas ideas de democracia, de muchas otras, de autodeterminación de los pueblos, etcétera. Entonces, todo esto que se gesta en esa época es exactamente este contexto histórico en el que se da esta novela. Ajá. Y justamente, pues, o sea, bueno, inicia más o menos como en 1763, que ocurre un evento importante que es esa zona de Luisiana, que como tú sabes, pues New Orleans, ¿no? Nueva Orleans, es precisamente, era un territorio eminentemente francés, ¿no? Era territorio que Francia controlaba, y en 1763 Francia cede a España parte de estas tierras que estaban alrededor del Mississippi, y pues los franceses que vivían ahí se sienten indignados de que ahora Francia, de que ahora porque España es quien va a ir a mandarlos, ¿no? O sea, bueno, obviamente esta es mi versión muy prosaica de la historia, pero te la voy a poner así facilona para que la gente le vaya entendiendo. Entonces, hay Sí, como claro. una rebelión de estos colonos franceses que una vez que los españoles se asientan plenamente ahí, pues llegan a aplazar radicalmente esa rebelión y a colgar a los caudillos, o sea, a las cabecillas de esta rebelión en la plaza pública para que a nadie más se le ocurra volverse a poner al tiro con los españoles, ¿no? Y entonces, bueno, entre estas, o sea, esta es como parte de la primera, de la problemática que inicia esta, con la que arranca la novela. Primero, bueno, ahorita te cuento, esa es como la parte europea, digamos, en Norteamérica. Están estas familias francesas, estos cambios en la dirección política que dependían del gobierno francés, pero ahora van a depender de España. Están los que se adaptan, los que no se adaptan, en fin, ¿no? Y pues por otro lado, están todas las tribus de los indios norteamericanos que pues también están ahí metidos en todos los pleitos de algún modo, ¿no? Porque en algunos momentos los todos estos grupos indígenas que al final, pues ya sabes que les acaban pagando pésimo en todas partes, pero especialmente en Estados Unidos y Canadá, pues fue como que les fue re mal. Pero además, ellos eran como mucho moneda de cambio, de que a veces se aliaban con los franceses, a veces se aliaban con los ingleses, poco, pero también llegaban a aliarse con los españoles, y después pues también ya hay una población norteamericana como de estos colonos que ya son los nacidos en Norteamérica, que obviamente son de ascendencia inglesa, irlandesa, etcétera, pero que ya son los que se conocen como propiamente norteamericanos, ¿no? Mm. Que son con los que menos se alían de todos, son con los que se llevan más mal, con los que logran menos acuerdos, pero al final, pues las tribus se cargaban con unos, se cargaban con otros, y eso va dándole diferentes matices pues a las relaciones entre los diferentes grupos, ¿no? Entonces, ajá, te veo No, dubitativo, ¿quieres no te iba preguntar a algo? preguntar que era, o sea, que eran como los criollos gringos. Los colonos, los No, o sea, los norteamericanos, que dijiste que ya eran norteamericanos, es lo que vendría siendo nuestros criollos, pues sí, o los sea, más o menos sería el criollations, equivalente. Los ¿no? creations, exacto, porque es en inglés, claro. Sí, porque es allá. Entonces, bueno, al final, mucho de lo que se centra esta, o bueno, un lugar en donde se concentra esta diversidad de culturas y todo, pues es, desde luego, Nueva Orleans, como una ciudad muy importante a orillas del Mississippi, ¿no? En donde, pues, Nueva Orleans depende de Francia y después de España, y entonces tiene lugares que están o sea, hoy en día, Nueva Orleans, pues sigue como se dice, teniendo su zona francesa, ¿no? La Bourbon Street, la calle Dauphine, que es donde viven todos estas familias francesas que protagonizan, bueno, estas familias francesas ficcionales, ¿no? De Luisiana. Ahí es donde viven todos ellos, donde ocurren la mayor parte de las cosas, pero también pues están los nombres hispanos por las 4 décadas que España tuvo control de esa zona, ¿no? Entonces, entran todos esos problemas. Más adelante van a venir pues los pleitos, como te decía yo, de los norteamericanos para luchar por su independencia de los ingleses. Y en medio de todo esto, los indios por su supervivencia, ¿no? A muchos de ellos
les compran sus tierras o les mal compran sus tierras. O sea, hay algunos indios que dicen, nos están viendo la cara, nos van a desterrar, no les crean que nos quieren comprar eso, pero pues es la manipulación, el dinero, en fin, y ya sabemos en qué historia de exterminio termina todo eso, ¿no? Pero al final, pues lo que está súper interesante es saber todos los pueblos que estaban ahí, esta cuestión de cómo la parte del norte, o sea, porque el Mississippi, pues es un río que es enorme, ¿no? Atraviesa prácticamente Estados Unidos de norte a sur hasta el Golfo de México y pues es una vertiente de agua súper importante, ¿no? O sea, es un caudal importantísimo que a través de él corrían mercancías, noticias, era muy importante tener el control de la navegación del Mississippi. Por eso también esta tierra, en torno a esto, pues se vuelve muy estratégica, ¿no? Porque realmente había mucho control comercial. Pues sigue siendo, ¿no? Sí, claro, sigue siendo, pero especialmente imagínate cuando no había otro tipo de comercio, aviación, en fin, pues es como ese momento en el que era todo pues el gran auge, ¿no? Pero además, pues la autora utiliza este motivo del río como una manera muy interesante de vincular toda la historia, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchas alusiones a esta presencia del río, incluso inicia con un epígrafe de los indios norteamericanos que dice, ningún río puede regresar a su fuente, sin embargo, todos los ríos deben tener un comienzo, ¿no? Entonces, es este fluir de la historia en donde todo está como en función del río, o sea, la relación amorosa que se da entre Suzette Girard, que es una chica hija de unos colonos franceses, que son ahí quienes son como gente importante, o sea, si bien no son los más aristócratas, pero es gente conocida, gente importante dentro de la sociedad francesa de la época, pues resulta que se enamora de Iscate, que es hijo de un jefe indio de la tribu de los Kaskaskia, y que, pues si bien no es el concepto del hombre civilizado, que para los europeos rifa como civilizado, ¿no? Pues es un hombre que es como muy consciente, muy ecuánime, muy entendido, porque al final de cuentas, pues él es como clase alta dentro de su tribu también, ¿no? Él es hijo de un jefe, y de hecho inicia la novela con el momento en el que él hace como este rito inicial, ¿no? En el que este rito iniciático, clásico de cuando pasan de la infancia a la adultez, que tienen que pasar como por un rito de iniciación al llegar a cierta edad de la adolescencia, que los Sí, ponen a dormir en el bosque solos y esas cazar un cosas. búfalo por el civil y cosas así. Ajá. Exacto. Ese tipo de ritos iniciáticos, ese es el momento en el que Iscate arranca, o sea, sí arranca la novela, y a partir de ahí empezamos a conocer cómo Iscate da este golpe y cómo tiene que pasar por todos estos procesos, pues para ser como este hombre sabio, ¿me explico? O sea, es un hombre que si bien pertenece a una tribu indígena, pues es un hombre con cierta sabiduría, con cierta preparación desde su cosmovisión, que desde luego es un poco incomprendida para la visión europea, pero al final de cuentas, pues es un hombre inteligente, interesante y que está preparándose para ser un gran líder, ¿no? Pero pues el amor nos va complicando la situación, como siempre, y pues bueno, entonces en este caudal del río que te platico, pues está involucrado como toda la parte de las relaciones personales, el amor, las convenciones sociales, porque también es como, pues la pobre mujer no puede fluir, curiosamente, ¿no? Como el río que quisiera, porque tiene que acatar todo lo que se espera de ella, más o menos logra contenerse, pero al final siempre está ese amor que siente por este indio, que es un amor totalmente imposible. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ella dice en algún momento, ¿no? O sea, es más o menos aceptable que un hombre blanco tenga hijos con una india, ¿no? O sea, esos hijos eran más menos bastardos, más menos aceptables, pero más o menos. Pero que una mujer blanca tenga relación con un indio,
o sea, impensable, ¿no? Porque ahí sí ya es como, o sea, no hay manera, todo terrible. Y pues ella en esta búsqueda de estar tratando de obtener su independencia, de estar, pues poder tomar sus propias decisiones, pues se va topando con un obstáculo tras otro obstáculo tras otro obstáculo. Hay como una perspectiva de género muy interesante también en esta visión de su ser. Y bueno, está esta parte amorosa que es muy interesante, o sea, muy interesante y pues morbosita, así lo que nos gusta ver esa historia de amor que todo el mundo va a disfrutar. Y la parte histórica, súper interesante. Y desde luego toda esta cuestión de lo histórico y lo político, que son también como ideas y situaciones que fluyen en ese río, ¿no? Porque todo al final se mezcla en ese caudal. O sea, es la parte de lo amoroso, pero también esa parte de lo, como te digo, de lo que involucra el que las pieles, por ejemplo, se comercian a través del río, de navegaciones que tardan 4 meses o sea, en ir de una punta a otra del Mississippi, ¿no? Cuando Ajá. vienen a favor de la corriente llegan rapidísimo, pero cuando hay que subir en contra de la corriente, no sé, creo que 4 meses de trayecto en los barcos de vapor, que hoy en día todavía se puede ir a tomar ese tour, digo, obviamente ya en algo mucho más turístico, más chiquito, en el Mississippi, ¿no? Pero son estos barcos, estos vapores que llevaban una cantidad de cosas y que pues es ese fluir de ese río, ¿no? Sí, o Y sea, ya ahí también, llevabas las pieles y cuando ya llegabas a venderlas, pues ya hacía calor y ya pasaba la temporada y entonces era un conflicto, ¿verdad? exacto, ya era la temporada primavera-verano. Y así de, o sea, la piel de bisonte ya está super out, güey. Algo así, algo así ocurría en esos Ay, terrenos en esos terrenos indómitos, pero al final de cuentas, pues es una novela muy padre, la verdad es que la disfruté muchísimo, toda esta relación de los españoles, los franceses, los norteamericanos, ingleses, o sea, ver la cantidad de intereses que se van mezclando, incluso hay un momento en donde a Suzette la mandan a vivir un tiempo a México, a la Nueva España, y a ella le llama la atención lo ostentoso de las señoras en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que dice, pues es que ni en de donde vivimos, o sea, sí hay diferencia entre los indios, los esclavos, porque claro, no he tocado el tema de la esclavitud, sí, yo estaba ¿no? también así como de, algo me Sí, pues falta. esa es la mera mata, pero bueno, me llama la atención cómo ella al viajar a la Ciudad de México, eh, pues a ella le impacta ver cómo, pues sí, toda la sociedad, la alta sociedad en la Ciudad de México, busca la manera, o sea, no sé si busca la manera como tal, pero de alguna, o sea, está constantemente marcando una diferencia entre la clase alta y la clase baja, ¿no? Es mucha más sustentación, mucho más despliegue de diferencias sociales, ¿no? Y eso me pareció interesante, como desde el siglo XVIII andamos padeciéndole con esto, ¿no? Es lo que te iba a decir, así de ya traían carruajes sin placas atrás, con la seguridad y las escoltas y todo, ¿va? 100%. Y bueno, te decía que el último tema que me faltaba comentar era esta cuestión de los esclavos, ¿no? Que pues también es toda esa, la esclavitud en todo su apogeo, los barcos negreros que habían llegado ahí, el momento en el que están estos esclavos que se escapan de sus dueños y que se les conoce como cimarrones, o sea, porque era como, estaban libres, pero porque hasta que no los volviera a agarrar, porque está prohibido que todos, ellos no podían disponer de su libertad, no podía hacer en qué momento me escapo y ya, porque me salí del corral, ya soy de otra parte, ¿no? O sea, tú seguías perteneciendo a ese dueño, a ese amo, y se hacen como estas rebeliones, pero en el momento en el que son capturados sus cimarrones, pues ya te imaginarás la crueldad del castigo para que a nadie se le vuelva a ocurrir intentar andar haciendo eso, ¿no? Ujú. Y luego los mismos ciudadanos, si si se les escapaban los esclavos, pedían indemnización al Estado, porque era como de, pues qué falta de garantías, ¿no? Que se me escaparon 3 esclavos, o sea, necesito indemnización. Les hubieran O puesto sea, una unas cosas, plaquita y ya, ¿no?
Es un numerín. Así de, ay, si me ven, repórtenme, este es mi teléfono al que me pueden regresar. Ándale, busca la manera en que te cancelen para siempre y de paso me cancelen a mí también por ser tu hermana que te sigo la corriente. Pero Ay, bueno, pues al final el comentario es que es un novelón. O sea, esta parte de cómo maneja ese fluir de tantas cosas que confluyen a la vez y que en esas tierras se hayan prestado para toda esa mezcla de ese caudal de nacionalidades, ideas, injerencias políticas, luchas de poderes y que además esté esa historia de amor muy linda. Pues la verdad es que por eso ya entendí por qué es el Premio Planeta 2022. Se los recomiendo. Voy a confesar algo, lo vuelvo a enseñar la descargué, portada. sí, Mm. lejos de Luisiana. Lo leí en el Kindle y a ratos también en audiolibro. Está en audiolibro, entonces le avancé muy a gusto porque a ratos iba manejando y lo escuchaba en audiolibro y luego llegaba y seguía leyendo porque como si está larguito y justo platiqué con otra chava que tiene también tiene una cuenta en Instagram de libros. Por cierto, no olviden seguir al Libro Pensadora, que es la mía, en Instagram. Y esta chava me dijo, justo lo empecé a leer, le avanzaba un poco en audiolibro y le avanzaba un poco leído y así lo hice muy bien. Entonces dije, es mi misma fórmula y me pareció fabulosa para hacerlo así. Pero bueno, si tomas cualquiera de las dos opciones también es maravilloso, no se van a arrepentir y no saben cómo van a aprender. También es estos libros para tomar apuntes a dos tintas, ¿eh? Ah, Pero muy es bien. mucha información, pero también está como esta carnita del romance. Entonces, pues bueno, ahí te lo dejo de tarea, pandita, para ahora que te animes a leer. Sí, porque ya la neta sí ya te extendiste bastante. Ya sé. Ya te nos fuiste, te nos vas a como el río. Nos Lo fuiste. siento. Pero está Según yo, bien. espero no me fijé a qué horas empezamos. ¿Eh? No me fijé bien a qué horas empezamos, una disculpa, pero bueno. No, no, tú no te apures. Total, ahorita lo bueno es que son vacaciones y no hay tanto tráfico. Pero ya para la próxima semana les queda modísimo. Ujú. Pero bueno, ya no tienes tanto tiempo para despedirte, así que echa a hacer lo No, más no, rápido que no. puedas. Ya saben, recomiéndenos a sus amigos. Este fue el podcast de Lejos de Luisiana. Este es el podcast Los Lee-Medio Bros, los Libros Podcast. Comentamos aquí y síganos en nuestras redes. Yo estoy como @libropensadora y Pepe Panda como Pepe Panda. Pepe Panda, como siempre. Ahí síganme. Así es. Suscríbanse al canal, ya Y saben cuál es, ya no les voy a decir las indicaciones porque ya llevamos mucho programa. Entonces, diga lo suyo, maestra. muy bien, pues este es el momento en el que tú vas por tu libro para que nadie lea por ti. Bye bye. Dios.